Miércoles 14 de diciembre. Texto 17, canto segundo, capítulo 2. Nayatra kalo nimisham para prabhum kutonu devaya gatam jaishirem Nayatra sattvam narayastamascha Navai vikarona mahapradhanam. La traducción es la siguiente. En ese trascendental estado del Abdo-Pashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas. Y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. El estado Labdopashanti, por lo tanto, debe ser un estado súper especial, ya que no existe la influencia del tiempo, ni la pasión, ni la bondad, ni la ignorancia, ni el ego falso, ni la naturaleza material, cuando uno se encuentra en el estado Labdopashanti, que como bien vimos ayer, vamos a ir allá brevemente para recordar de qué se trata ese estado Labdopashanti. Estoy subrayando aquí y voy a leer. En su estado puro e inmaculado, la entidad viviente alcanza la etapa de plena bienaventuranza, o sea, Labdopashanti, y acaba con todos los anhelos materiales. El estado Labdopashanti es la etapa de plena bienaventuranza y el estado puro e inmaculado del alma. Vamos entonces a leer este comentario que escribe Prabhupada y dice así: el devastador tiempo, que controla incluso a los semidioses celestiales por medio de sus manifestaciones del pasado, presente y futuro, no actúa en el plano trascendental. La influencia del tiempo se exhibe en los signos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Y esos 4 principios de las condiciones materiales se encuentran presentes en todas partes del cosmos material, yendo hasta el planeta Brahmaloka, donde la duración de la vida de los habitantes nos parece a nosotros fabulosa. El tiempo insuperable ocasiona incluso la muerte de Brahma, y ni qué hablar de los otros semidioses, tales como Indra, Chandra, Surya, Vayu o Varuna. La influencia astronómica que ejercen los diferentes semidioses en las criaturas mundanas también brilla por su ausencia. En la existencia material, las entidades vivientes temen a la influencia satánica, pero para un devoto que se encuentra en el plano trascendental, no existe ese temor en absoluto. Las entidades vivientes cambian sus cuerpos materiales y adoptan diferentes formas bajo la influencia de diferentes modalidades de la naturaleza material. Pero en el estado trascendental, el devoto se encuentra
Gunatita, o sea, por encima de las modalidades materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia. Así pues, el ego falso de, abre comillas, yo soy el Señor de todo lo que veo, cierra comillas, ahí no surge. En el mundo material, el ego falso del ser viviente que trata de enseñorearse de la naturaleza material es algo así como la caída de un insecto en un fuego ardiente. El insecto es cautivado por la belleza radiante del fuego y cuando se acerca a disfrutarla, el ardiente fuego lo consume. En el estado trascendental, el ser viviente tiene pura la conciencia y debido a ello no tiene ego falso con el cual enseñorearse de la naturaleza material. Más bien, su conciencia pura lo lleva a entregarse al Señor Supremo, tal como se declara en la Bhagavad Gita 7.19. Vasudeva Sarvam Miti Samahatma Sudurlava. Todo esto indica que en el estado trascendental no hay ni creación material ni el océano causal del que requiere la naturaleza material. La situación antedicha se cumple en el plano trascendental, pero se revela de hecho cuando el trascendentalista adquiere conocimiento del estado superior de la conciencia pura. Esos trascendentalistas son de dos tipos: los impersonalistas y los devotos. Para el personalista, la meta o el destino último es el Brahma Yoti del cielo espiritual. Disculpen, voy a leer nuevamente. Para el impersonalista, la meta o destino último es el Brahma Yoti del cielo espiritual. Pero para los devotos, la meta última la constituyen los planetas Vaikunta. Los devotos tienen la vivencia de la mencionada situación por medio de formas espirituales que adquieren para actuar en el trascendental servicio amoroso al Señor. Pero el impersonalista, por desdeñar la compañía del Señor, no desarrolla un cuerpo espiritual para la actividad espiritual, sino que permanece únicamente como una chispa espiritual, fundido en los refulgentes rayos espirituales de la suprema personalidad de Dios. El Señor es la forma completa de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento, pero el informe Brahma Yoti es simplemente eternidad y conocimiento. Los planetas Vaikunta también son formas de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Y por lo tanto, los devotos del Señor, a quienes se los admite en la morada del Señor, también obtienen cuerpos de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Así pues, no hay diferencia entre lo uno y los otros. La morada, el nombre, la fama, el séquito, etcétera, del Señor son de la misma calidad trascendental. Y aquí en este verso se explica cómo esa calidad trascendental difiere del mundo material. En la Bhagavad Gita, el Señor Krishna ha explicado 3 asuntos principales, es decir, el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga.
Pero uno puede llegar a los planetas Vaikuntha solo mediante la práctica del Bhakti Yoga. Los otros dos son incapaces de ayudarlo a uno a llegar a los Vaikuntha lokas, aunque sí pueden, sin embargo, llevarlo a uno al refulgente Brahma Jyoti de la manera más conveniente, tal como se describió antes. Fin de este comentario. Aquí vimos, por un lado, la descripción del estado Labdo Pashanti, en donde, como no hay influencia material, entonces la persona que se encuentra allí no va por la vida tratando de ganarle a otros. Su felicidad viene del propio estado Labdo Pashanti. Su felicidad viene directamente del mundo espiritual, y no su felicidad viene de derrotar a otros, diferente al mundo material, o no al mundo material, porque diferente a la conciencia material, digamos mejor, en donde la felicidad de uno viene de ser el mejor que otros, en diferentes niveles, ¿no? A veces en niveles muy sutiles, pero en fin de cuentas, la felicidad viene de, sí, de hacer ajustes de carácter externo y en la mayoría de los casos, de ser más que otros, de ser mejor que otros. Y no solamente eso, sino también, voy a subrayarlo aquí, porque, vamos a ver, aquí está escrito entre comillas aquí, el ego falso se manifiesta como, entre comillas, soy el Señor de todo lo que veo. También la felicidad dentro o en la conciencia material, la felicidad proviene de controlar. Y eso incluye también ser mejor que otros, ser el Señor, tener bajo control las cosas, y por esa razón hacemos planes para tener bajo control las cosas. Y aunque muy pocas veces hacemos planes para tener bajo control mi propia vida, en el sentido de yo mismo, tener bajo control mi vida, y no dejarme, justamente como ayer leímos, no dejarme arrastrar por la lujuria, por el rencor, por la rabia, por la venganza. Generalmente no hacemos ese tipo de planes. Y bueno, quien hace ese tipo de planes es una persona más despierta, una persona más en la modalidad de la bondad, podríamos decir, usando el lenguaje de la Gita. Entonces, en el estado Labdo Pashanti, ya la persona no busca ser el Señor de todo para sentirse satisfecho, porque de hecho se siente satisfecho en virtud del estado en el que se encuentra, el estado espiritual en el que se encuentra. Y Prabhupada aquí describió también, porque uno podría preguntar, bueno, yo comprendo de que el estado trascendental espiritual no tenga la presencia ni de pasión ni de ignorancia, pero ¿por qué se dice que en el estado espiritual tampoco hay presencia de la modalidad de la bondad de la materia? Y aquí Prabhupada dio la respuesta, y es que en los diferentes, vamos a decir, imaginemos, supongamos o pensemos en todo el entramado social, digamos, todos los diferentes roles que yo puedo tener o que una persona puede tener en la sociedad. Y hay roles que son más característicos de la pasión, otros de la bondad y otros de la ignorancia. Entonces, hay roles que, vamos a decir, por ejemplo, Prabhupada habla a veces de un barrendero en la calle, ¿no? O alguien estas personas que justamente hace unos minutos andaban por aquí, las
las personas que se dedican a recoger la basura, ¿no? de las calles en la ciudad. Aquí en donde me encuentro le llaman el tren de aseo, que no es un tren, pero es más bien un camión. Pero bueno, así le llaman. Es una actividad en la ignorancia, ¿no? De acuerdo a la definición que presenta la cosmología del Bhakti, una actividad en la ignorancia. O vamos a decir, personas cuyo trabajo, por ejemplo, tiene que ver, no sé, vamos a decir una morgue. Luego podemos observar actividades más en la pasión, como un deportista, por ejemplo. Hay diferentes tipos de deportes, pero vamos a decir un deportista, un boxeador, ¿no? Estos deportistas así que pelean, que es más bien una actividad entre entre pasión e ignorancia, ¿no? Pero en fin, y luego podemos tener una actividad más bondadosa, ¿no? Como podríamos decir un médico, un profesor. Y en el caso de una persona, vamos a decir un devoto, que se encuentra en el estado, que se encuentre en el estado Labdo Pashanti, ¿por qué razón ni siquiera la modalidad de la bondad le afecta? Porque ese devoto, esa devota, ya su felicidad no depende, no viene de ser ella o ser él un profesor. Ya ni siquiera la persona está teniendo en cuenta de que cuál es mi labor social. Ya, ya ni siquiera eso le influencia, porque su felicidad viene completamente su servicio devocional. Por esa razón se incluye aquí de que ni siquiera la modalidad de la bondad le influye, porque ni siquiera ya su labor externa es fuente de felicidad, como en su momento sí lo puede ser para otras personas. El sentirse bien, por ejemplo, y todos hemos observado esto, tal vez lo hemos vivido, esa, esa satisfacción que viene del deber cumplido, por ejemplo, alguien que labora en algo que le es natural, como un profesor que se siente satisfecho con el progreso de sus alumnos, ¿no? Y es una fuente de satisfacción. A diferencia del estado Labdo Pashanti, que aquí estamos leyendo, el devoto o la devota, su felicidad proviene única y exclusivamente de su relación con el Señor, de servir al Señor. Y ya no depende esa satisfacción, ya no está siendo extraída de la actividad externa de ver a sus alumnos progresar. Esa es la razón por la cual ni siquiera la bondad influye. Sí, podemos pensar en otros ejemplos, como incluso nosotros podemos, y lo hemos observado, podemos, por ejemplo, cantar un kirtan y llevar a cabo algunas actividades devocionales. El kirtan es un buen ejemplo. Y podemos reunirnos en un parque muy bonito, muy silencioso, muy decorado, la grama cortada muy bien, árboles que adornan el paisaje, una tarde muy bonita, muy colorida, algunos pájaros que andan por allí cantando y hacen que el kirtan se escuche mejor, una atmósfera muy familiar, muy primaveral incluso. Y todo eso aporta también a que la experiencia de kirtan sea mejor. Sin embargo, en el estado Labdo Pashanti, todas esas características de un ambiente bonito y familiar dejan de tener relevancia para la persona, porque recibe una cantidad de satisfacción interna tan grande que es irrelevante los pájaros que están cantando, es irrelevante el color del atardecer y el pasto recién cortado y todo eso, que son características de la modalidad de la bondad, pasan a ser irrelevantes. No quiere decir que el devoto las desdeña, las menosprecia, simplemente son irrelevantes. ¿Por qué son irrelevantes? Porque tiene mucha relevancia lo que está ocurriendo internamente en esa persona.
Ni siquiera le quedó tiempo para darse cuenta del color del atardecer. Claro, posiblemente lo apreció, pero en sí el atardecer como tal no le está reportando satisfacción, una satisfacción mayor de su propia satisfacción interna que viene del servicio al Señor. Es lo que se está describiendo aquí. Ya no, el tiempo no ejerce influencia. Ya ese devoto, esa devota no está planeando que en el futuro puede ofrecer un mejor servicio al Señor. No está planeando de que ya está viviendo completamente libre del tiempo, o sea, un presente eterno, un presente continuo para los estudiantes del verbo to be en inglés. Está, está viviendo un presente continuo, o sea, todo el tiempo llegó al estado en el cual ya no hay esperanzas de que en el futuro voy a lograr servir mejor a Krishna. Está ahí, ya se encuentra allí. Qué bonito. Y por lo tanto el pasado ya no existe, porque ya lo que fue, fue. Lo hecho, ya está hecho. Nada más queda hoy servir al Señor. Y como es experta la persona, como tiene experiencia, sabe muy bien cómo servir al Señor hoy, aquí, en este momento, con cada circunstancia que le va apareciendo. Interesante que es diferente, prácticamente lo opuesto a lo que ayer hablamos de un alma condicionada que tiene que ajustarse a las circunstancias porque a fin de cuentas se va volviendo sirviente de las circunstancias. En este caso tenemos el opuesto, un Vaishnava que se encuentra en este estado Labdha Pashanti y que sabe muy bien con cada circunstancia cómo acoplarse a Krishna, cómo acoplar cada circunstancia a Krishna. Ya aprendió eso. Y por esa razón el tiempo no la influye, no está pensando en el pasado, ni está atornillada al pasado, ni está completamente expectante de lo que viene en el futuro, sino ya sabe cómo hacerlo ahora mismo, en este momento. Vimos muy interesante cómo Prabhupada, en la segunda mitad del significado, entonces describió como ese estado Labdha Pashanti, esto lo podemos percibir aquí entre líneas. El estado Labdha Pashanti solo es posible adquirirlo, bueno, ni tan entre líneas, Prabhupada lo dice casi de manera directa, solo es posible adquirirlo o alcanzarlo mediante la práctica del Bhakti Yoga, o sea, mediante la práctica de las ofrendas devocionales. Bhakti se traduce como servicio devocional amoroso. Tienen que ir esos tres calificativos: servicio devocional amoroso. Podría ser simplemente servicio amoroso, sin necesariamente ser devocional. O podría ser servicio devocional sin ser amoroso. O podría ser devoción amorosa sin ser servicio. Pero Prabhupada lo ha definido así: servicio devocional amoroso, que incluye una práctica, también hemos venido hablando de un método sistemático que al inicio es mecánico, pero que eventualmente lleva al practicante a que sea completamente espontáneo. Y es a través de ese servicio, porque va incluido la entrega amorosa, la ofrenda amorosa, la demostración de amor a Dios. Es únicamente porque hay un intercambio de amor es que el devoto puede entonces conseguir ese estado de Labdha Pashanti. Mientras que con otros métodos, como no hay un intercambio de amor, sí hay prácticas, sí hay meditación, sí hay austeridad, sí hay mucho conocimiento acerca del alma, pero en otros métodos se carece del intercambio amoroso. Por lo tanto, no llega a haber una plena bienaventuranza, es lo que acabamos de leer aquí. Entonces Prabhupada concluye que ese estado Labdha Pashanti de plena perfección solo es posible conseguirlo a través del Bhakti. Muy interesante, que podría dar la impresión de que Prabhupada está actuando aquí con ego, así con ese ego falso de que yo soy el dueño y señor. Entonces solamente el Bhakti Yoga, lo que yo practico es lo mejor. Alguien podría señalar a Prabhupada de que está incurriendo aquello mismo que critican.
Prabhupada justamente habló en este significado de que la conciencia material significa ser el dueño y señor de todo. Entonces alguien podría señalar de que, ok, usted está escribiendo aquí de que solo el bhakti es lo mejor. Lo que usted practica y lo que usted enseña es lo mejor. Y la respuesta es que Prabhupada sí, es lo que está diciendo. Pero Prabhupada no solamente de manera sentimental y de manera dogmática dice de que lo que yo practico es lo mejor, sino que respaldado por un lado con las escrituras y respaldado con filosofía, de manera escritural, con la evidencia escritural, por qué razón el bhakti es el mejor. No porque yo lo practique, no porque yo formo parte de ese grupo y por eso digo que somos los mejores, sino de acuerdo a la evidencia escritural, el bhakti siempre figura como principal. Krishna habla de Mad Bhakta, de mis bhaktas, él dice en la Gita. Nunca se refiere a otras personas como míos, solamente a mis bhaktas, o sea, los que hacen bhakti, como míos. Y es por esa razón que el bhakti, cuando haya la necesidad, se va a hablar de que el bhakti es lo más potente y es lo mejor. No con ego falso, sino simplemente por honor a la verdad, por hacerle honor a la transparencia y a la verdad. La verdad es que, de acuerdo con la opinión de Krishna, el bhakti es aquel método que nos lleva al estado más perfecto, que es de plena bienaventuranza. Ok, entonces espero que continúe siendo provechoso nuestro esfuerzo por progresar en ese estado trascendental y consigamos plena satisfacción. Que tengan entonces un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.